Continuando con el estudio de las funciones de uso frecuente, vamos a mirar en esta ocasión la función cuadrática. La función cuadrática o de segundo grado tiene el siguiente modelo. Y o f de x igual a ax cuadrado más bx más c. En este caso, a, b y c representan números reales y la variable independiente x tiene como exponente más alto el número 2. Por esa razón, esta función se llama función de segundo grado. En este modelo, a tiene que ser un número real diferente de 0. La gráfica de una función cuadrática es una curva llamada parábola y tiene orientación vertical. Si a es un número real positivo, entonces la parábola es cóncava hacia arriba. Por el contrario, si a es un número real negativo, entonces la parábola es cóncava hacia abajo. Un punto muy importante de la parábola es el vértice, cuyas coordenadas se suelen denotar como HK. H es la abscisa, es decir, el valor en el eje X, y K es la ordenada, es decir, el valor en el eje Y. Para el caso en que A es positivo, tenemos que el vértice es el punto mínimo de la función. Aquí puede apreciarse que es el punto más bajo que registra la parábola. De él salen las dos ramas abriendo hacia arriba. En la otra situación, donde A es negativo, tenemos que el vértice es el punto máximo de la función. Podemos observar en este dibujo que el vértice es el punto más alto que registra la parábola. De él salen las dos ramas abriendo hacia abajo. Veamos cómo se determinan las coordenadas del vértice. H, que es la componente en X, es decir, la abscisa del vértice, se obtiene con la fórmula menos b sobre 2a. En este caso, utilizamos los valores de a y b para reemplazarlos en esta fórmula y de esa manera obtenemos h. Para determinar k, que es la ordenada del vértice, es decir, la componente en y, tenemos dos alternativas. Una es evaluar la función cuadrática, la función que nos dan, en el valor que encontramos para h. Es lo que se llama f de h. La otra alternativa es utilizar esta fórmula, 4ac menos b cuadrado, y todo esto dividido entre 4a. Aquí reemplazamos los valores de a, b y c que vienen en la función cuadrática original. Entonces, con cualquiera de estas dos alternativas determinamos el valor de k. Otros elementos importantes de la función cuadrática son las intersecciones o cortes con los ejes coordenados. Veamos cómo se determinan. Para hallar la intersección o corte con el eje Y, hacemos x igual a 0. Entonces vamos a la función original y donde tenemos la x sustituimos por 0. Nos queda así. Y es igual a f de 0 y esto es igual a
a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Al reemplazar 0, tenemos que este término se anula, nos da 0, y este término también se nos va. Por lo tanto, nos queda en últimas el valor c. Quiere decir esto que el corte o la intersección de la parábola con el eje y es el valor c, que constituye el término independiente en la función cuadrática. Entonces, la intersección de la parábola con el eje y ocurre en y igual a c. Para determinar las intersecciones o cortes con el eje x de la función cuadrática, hacemos y igual a 0, es decir, tomamos la expresión que representa la función cuadrática y la igualamos a 0. De esta manera obtenemos lo que se conoce como una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Este tipo de ecuación la podemos resolver por factorización, por completación del trinomio cuadrado perfecto o por la fórmula cuadrática, conocida también como fórmula general o fórmula del bachiller. En la fórmula cuadrática, la expresión que tenemos dentro del radical se llama discriminante. Se denota con la letra D mayúscula y entonces equivale a b cuadrado menos 4ac. Con el discriminante se pueden presentar tres situaciones. Si el discriminante es igual a 0, entonces la ecuación cuadrática tiene una solución real de multiplicidad 2, o sea que se repite dos veces. Esto significa que la parábola es tangente al eje X. Gráficamente es esta situación que observamos en estos dos dibujos. En el primero tenemos una parábola que abre sus ramas hacia arriba. Recordemos que allí es cuando A es positivo y su vértice se encuentra justamente sobre el eje X. Entonces, por esa razón decimos que la parábola es tangente al eje X. Únicamente hace contacto en ese punto. En el otro dibujo tenemos una parábola que abre sus ramas hacia abajo. Es cóncava hacia abajo. En ese caso, A es negativo y su vértice nuevamente lo tenemos sobre el eje X. Entonces también es una parábola tangente al eje X. Esto es lo que sucede cuando el discriminante vale 0. Si el discriminante es positivo, o sea mayor que 0, entonces la ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales x1 y x2. Esto significa que la parábola corta el eje X en esas dos abscisas. Gráficamente es esta situación. En el primer dibujo tenemos una parábola cóncava hacia arriba, es decir, cuando A es positivo. Observamos que esa parábola corta el eje X en dos abscisas que son x1 y x2. Es decir, los dos resultados que se obtienen al resolver la fórmula cuadrática, uno cuando se considera el signo más y otro cuando se considera el signo menos. En el segundo dibujo tenemos una parábola cóncava hacia abajo, donde A es negativo, y también observamos los dos puntos de corte con el eje X, que son x1 y x2.
Entonces, la función cuadrática presenta intersección con el eje X en dos puntos cuando el discriminante es mayor que 0. La tercera situación que se puede presentar es la siguiente. Si el discriminante es menor que 0, es decir, discriminante negativo, entonces la ecuación cuadrática no tiene soluciones reales, sino que son complejas. Esto significa que la parábola no corta el eje X. Gráficamente, esto es lo que sucede. En el primer dibujo observamos una parábola cóncava hacia abajo, es decir, con A negativo, donde su vértice es un punto localizado en el cuarto cuadrante y vemos que las ramas abren hacia abajo. Por lo tanto, esta parábola nunca va a cortar el eje X. En el segundo dibujo tenemos una parábola cóncava hacia arriba, que es cuando A es positivo. Tenemos en este caso el vértice localizado en el segundo cuadrante del plano cartesiano y vemos que las ramas abren hacia arriba. Por lo tanto, esta parábola nunca va a cortar el eje X. Entonces, esto es lo que sucede cuando el discriminante es negativo. La parábola no intersecta el eje X. Otro elemento importante de la función cuadrática es el eje de simetría. Se trata de una recta vertical que pasa por el vértice y divide la parábola en dos ramas iguales. Su ecuación es x igual a h. Para el caso de esta parábola, tenemos que por el vértice pasa una recta vertical que divide la parábola en dos ramas iguales. Observamos que la rama izquierda es igual a la rama derecha. Entonces, esta recta vertical es lo que se conoce como el eje de simetría de la parábola. Y su ecuación es, como decíamos, x igual a h. Esto debido a que el vértice es la pareja h, k. Entonces, tenemos que la abscisa es h y la ordenada es k. Entonces, por ser una recta vertical que pasa por la abscisa h, la abscisa del vértice, entonces tiene como ecuación x igual a h. Este es entonces el eje de simetría, un elemento muy importante de la función cuadrática. Por último, vamos a mirar cómo se determina el dominio y el rango de una función cuadrática. El dominio de toda función cuadrática es el conjunto de los números reales. Si tenemos una función de la forma y igual a f de x igual a ax cuadrado más bx más c, que es una función cuadrática, entonces tenemos el caso de una función polinómica de grado 2, donde cualquier valor real para x es bienvenido. Por esa razón decimos entonces que el dominio de la función cuadrática es el conjunto de valores de x perteneciente a los números reales. El rango de una función cuadrática depende de la concavidad de la parábola. Si tenemos una parábola cóncava hacia arriba,
donde recordemos que a es positivo, entonces en ese caso el rango de la función serán los valores de y mayores o iguales que k. Tenemos que en esta situación el vértice es el punto mínimo de la parábola o de la función cuadrática. Por lo tanto, los valores de y que participan en la función van desde k, que es la ordenada del vértice, hacia más infinito. Entonces, por eso el rango también puede escribirse en notación de intervalos así. Son los y pertenecientes al intervalo que va desde k cerrado hasta más infinito a abierto, desde k incluyéndolo hacia arriba. Entonces, este es el rango de una función cuadrática cuando es cóncava hacia arriba. Si por el contrario tenemos una parábola cóncava hacia abajo, donde recordemos que a es negativo, entonces allí el rango de la función serán los valores de y menores o iguales que k. Observamos que en esta parábola el vértice constituye el punto máximo de la función. Por lo tanto, los valores de y que participan en ella van desde k incluyéndolo hacia abajo. Entonces, escribiendo el rango en notación de intervalos, queda de la siguiente manera. Son los valores de y pertenecientes al intervalo que va desde menos infinito abierto. Comenzamos por acá en menos infinito y subimos hasta llegar al valor k. Y ese valor va cerrado, es decir, va incluido dentro del conjunto que es el rango de la función. Bien, de esta manera terminamos la explicación de los elementos más importantes de la función cuadrática o función de segundo grado.